¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes nuevamente en este programa Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón, les acompañamos. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue a través de la Tremenda de Santiago, y a todos los sistemas de televisión por cable. Que tengan muy buen día. En esta ocasión pues tenemos un foro para ustedes, un foro de análisis. Hay que recordar que ya hace varios fines de semana no habíamos tenido análisis. Hay muchos elementos que valorar, que analizar. Se han generado pues varias circunstancias que es importante saber cómo darles explicación y qué consecuencias han tenido en el quehacer político, sin duda. Se encuentra para eso con nosotros Jesús Nevares Pereda. Ustedes ya lo conocen. Jesús, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Él, pues, ya ustedes, Jesús Nevares, pues un colaborador aquí de la empresa del Grupo Garza Limón desde hace muchos años. Vuelvo a comentar lo que ya he dicho en algunas ocasiones. Él fue uno de los iniciadores, incluso de prácticamente en el área de noticias de esta empresa, del primer conductor de los noticieros del Grupo Garza Limón. Eduardo Ortega Solano. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Eduardo Ortega también pues, ha estado con nosotros ya de unos años a la fecha. Él pues es analista político y colabora en el periódico Órale, qué chiquito. También Carlos Garza Salas. Carlos Garza pues tiene un tiempo que se ha dedicado con nosotros a estar viendo, a llevarnos en sus análisis de carácter político para también explicarnos, entender y comprender algunas cuestiones que es importante darlas a conocer. Pues este es el grupo de trabajo, los analistas que tenemos. En esta semana se han dado cosas importantes, se han generado situaciones que vale la pena analizar, ver y darle explicación de lo que está sucediendo. ¿Le convencerá a usted o no? Bueno, pues evidentemente todo el mundo tiene sus puntos de vista. Somos nosotros obviamente respetuosos de los análisis que cada uno de ellos hagan y pues esperamos les sirvan a usted para que pueda de explicar lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. En ese contexto, una de las cosas más importantes que se ha generado por la fecha, que ahora ha revestido en esta ocasión determinadas condiciones, características diferentes. El 23 de septiembre de 1965, si no mal recuerdo, sí. 63, ¿verdad? No, 65. 65. Lo del asalto al cuartel de Madera, sí. El asalto al cuartel Madera, 1965, 23 de septiembre. Arturo Gámez participó, fueron un grupo de guerrilleros que participaron en Chihuahua, municipio de Madera, un asalto al cuartel por un grupo de gente joven que pues decidió, dadas las circunstancias que vivían en el país en aquella época, dadas las condiciones de opresión, de miseria, de falta de oportunidades, pues un grupo de ciudadanos, de personas, entre las cuales estaba Arturo Gámez de aquí de Durango y dos hermanos más de Arturo Gámez de aquí de Durango, ellos son de Xúchitl, decidieron por las armas iniciar todo un proceso revolucionario. De allí para acá, bueno, pues se han dado muchos acontecimientos posteriores, los movimientos del 66 con los médicos, con los ferrocarrileros, el movimiento del 68, el movimiento del 10 de junio del 71, y así podríamos venir enumerando una serie de acontecimientos enmarcados generalmente en la rebeldía y protesta ciudadana por las condiciones que se han vivido. Eso es de lo que, entre otras cosas, vamos a abordar. ¿Qué explicación ha tenido todo esto? Hay que darnos cuenta que la diferencia que establece en esta ocasión es que todo este archivo que se le llaman las páginas negras de nuestro país, la historia negra, está ya a la luz del público, ya la gente lo puede consultar, puede verlo, y esto ha generado que haya mayor número de información. Pues ese es el tema, asalto al cuartel Madera, las repercusiones, origen, lo vemos de manera breve porque hay muchos temas. Hay muchos temas. Bueno, bien, pues
Perfecto. Por razones de edad. Sí, le dejaría- así es, empecemos. Empezamos tú, Leonardo, tú que eres. La verdad es que si no ha habido un cambio de modelo político, no había podido hacerse estos recuerdos de tanto del Cuartel Madera como de sus militantes reivindicadores de reivindicadores de el derecho que tiene el individuo de ser rebelde. Me parece que es un derecho natural, y que están también en su derecho los combatientes de responderles, porque eso es la confrontación bélica. Lo que no tienen derecho es haber violado el Estado jurídico, fusilándolos, torturándolos, encarcelándolos. El Estado mismo borró el Estado de Derecho para convertirse en torturador, en represor. Me parece que el que se reivindique la imagen de ellos es también reivindicar el derecho humano de tener la opción que considere necesaria, con las consecuencias que se tengan. Las consecuencias sabían perfectamente bien quienes tomaron el Cuartel Madera y quienes posteriormente se lanzaron a la lucha, que eran terribles, que eran difíciles. La muerte. ¿Mandé? La muerte. Mínimamente la cárcel, ¿no? Pero el Estado estaba obligado a proceder conforme a derecho. Cuando el mismo Estado, el mismo gobierno violenta el Estado de Derecho, está cayendo en una situación de que se exasperen más los ánimos. Y me parece que ese es el mérito de esta coyuntura, en donde tenemos que valorar bien, primero, el que el Estado mismo se atreva a enfrentar en una disculpa pública que se le hizo a una de las militantes posteriores de la Liga 23 de septiembre, y que ha despertado algunas polémicas. Yo estoy haciendo un ejercicio diario que le he denominado historias mínimas, y yo mencionaba a esta mujer, Marta Alicia Camacho. Sí. Marta Alicia Camacho, ella era de Sinaloa, la torturaron durante 40 días permanentes, seguidos, estando embarazada. La obligaron a ver la tortura de su esposo, y la muerte del esposo también, hasta fallecer. Bueno, yo puse que la disculpa pública no era suficiente, pero era un avance. Bueno, una persona que se dice culta, que escribe poesía, que presume ser intelectual, me contestó: quien debe de pedir disculpas son los de la Liga 23 de septiembre. Eso refleja que aun cuando han pasado 52 años, aún hay mentalidades fascistas, nazistas, que sostienen el ejercicio brutal de la violencia contra la sanción jurídica. Uno debe de, si se lanza ese tipo de cosas, debe de ser sujeto a la aplicación de la ley, no a la barbarie, porque la barbarie no es del Estado, pues. Yo ahí dejaría mi reflexión. Bueno, yo considero que fue exclusivamente la disculpa pública a un solo elemento, a una sola persona. Y hay que ver que aunque la Liga 23 de septiembre fue un grupo grande, no se pueden medir a todos en base a la misma vara. Y sí, a mí me parece que muchos lo que aspiraban realmente era morir, porque peor que caer en la tortura,
porque el morir realmente, a como estaba la represión del Estado, era un descanso, ¿no? O sea, decían, lo mejor que me puede pasar es que me maten estos antes que me atrapen. No sé si soy claro en mi... No. Bueno. Nadie aspira a bueno, morir. no sabe... No, pero en un que sentido de que prefería, lo mejor así que es, se pudo que haber preferían, exactamente, que preferían morir antes de caer en manos de ese gobierno represor y todas las torturas que hubo. A eso me refiero, porque vi como que no me expliqué bien o me sacaste de contexto. A mí me parece que no solo fue el cuartel Madera, son una serie de movimientos que se dieron en ese tiempo, que se siguen dando. La represión del Estado aún continúa. Sí me parece, respecto a lo que comentan Nevares, y con mucho respeto, hay gente que difiere totalmente, y así aunque sean intelectuales, cultos y lo que sea, tienen un derecho a diferir, a disentir, y también está la cuestión que no todos pensemos igual, ¿no? No, Bueno, espérame, no tienen derecho a aceptar la tortura. no, claro que no. Nadie. Claro Ni que un no. intelectual, ni nadie. Sin duda alguna, en Sí. eso tiene razón, no estoy diciendo que haya derecho en eso, pues yo- pero sí a pensar, No, a que pensar los que diferente, sí. a ver, que los que No, deben de no, pedir no. perdón en la Liga 23 de septiembre, yo no estoy totalmente de acuerdo en eso, pero sí considero que hay gente que puede decir, no, a ver, es que los que deben de pedir perdón son ellos, como todos los muertos también de la Liga, o sea, no que participaron a favor de la Liga, en contra de la Liga. Fue un movimiento prácticamente guerrillero, guerrilla urbana, donde Me parece que hay una confusión. De los dos lados hubo bajas. No, ¿sí? mira, y a mí me es parecía lo como que hay hay que una confusión, entenderlo. mira. O sea, sí. El que pida una disculpa a lo de la Liga 23 de septiembre está dentro del ámbito ideológico. Exacto. ¿Sí? Pero yo me refería a lo que escribí, a la violación de los derechos humanos. No, eso no se permite en ningún lado, no, eso no. Ok, de acuerdo. No, ahí en ese aspecto tú tienes razón. Y bueno, pues a mí me parece, por cuestión tiempo también, pues que hay que irnos a con todo ese antecedente. Sí, por eso, sí, con todo ese antecedente, pues sí, hay que proseguir con eso, ¿no? Pero sí falta. Hay que ponerle No, ya claro su que programa, falta. don Eduardo, Claro para que que falta. No, yo digo, ya, por eso ya no abono más, ¿no? Bueno, porque está porreando mucho. realmente ya no. Pero ya puso en contexto. A ver, adelante. realmente. Bueno, yo he tratado de investigar efectivamente, si bien así en esos años revolucionarios y me tocó un poco de información, pues he tenido que buscar más. ¿Y cómo nació la Liga de 23 de septiembre? ¿Cómo fue ese asalto? Porque de repente no hay mucha información, es una época oscura donde no hay mucha información. Esta era una lucha de los jóvenes que veían que a sus padres les quitaban sus tierras. ¿Quiénes les quitaban sus tierras? Bueno, eran las mismas familias en Chihuahua, las mismas familias que había combatido Francisco Villa. Exactamente las mismas, luchaban por tierra. Se vino esta necesidad de los jóvenes, también influidos por la Revolución Cubana, también porque traían esa ideología muy marcada, era lo que acababa de acontecer en esa década anterior. Entonces, vamos a poner en contexto, porque a veces parecieras no ubicarlo en el contexto mundial. En esa época, exactamente en esa época, estaba saliendo el disco Let It Be de los Beatles. Nada más para poner un ejemplo de cómo el mundo, cómo la juventud vivía una sensación de libertad, de nuevas, una nueva cultura, una nueva generación. Y en México se vivía pues prácticamente, lo que digo, no se podía oír música. Si lo recordamos, los jóvenes no tenían espacios. Una vez trataron de hacer un concierto, el famoso Avándaro, y a partir de ese concierto donde no hubo un muerto, no hubo un herido, hubo felicidad, hubo demás, se les reprimió a los jóvenes, se les canceló toda posibilidad de manifestarse, de tener sus propios gustos. En ese sentido, en esa época, a cualquier joven, por pensar diferente, a lo mejor hasta por la misma facha, si tenía barba, si lo relacionaban con algo a lo que se le decía comunismo, bueno, pues le pasaba lo que acaban de decir aquí nuestros compañeros: eras reprimido, eras encarcelado, eras asesinado, eras desmembrado. Y es una historia
mexicana que se ha perdido y que vale la pena recuperar porque había gente muy valiosa. Y sin decir nombres y a lo mejor sin mucho conocimiento, les digo, también había en Durango gente, estudiantes que fueron detenidos, algunos desaparecidos, y sería valioso traer otra vez volver a traer la historia. Todo esto vuelve a surgir más allá de la fecha, porque Pedro Salmerón acaba de hacer un escrito también como funcionario, desgraciadamente esto provocó su destitución, donde habla del intento de secuestro a un empresario de Monterrey, Garza Sada, un empresario muy fuerte, un intento de secuestro donde entre los guardias del mismo empresario se hace la balacera, matan al empresario. Finalmente, después de años, salen libres los que lo trataron de secuestrar porque las balas no eran ni siquiera de ellos. Y cuando ellos murieron como 8 personas. Pero lo que quiero decir es que sí se satanizó el movimiento. Eran jóvenes pues sanos, como lo dijo el compañero, no hay joven que no tenga esa rebeldía de nacimiento, y dándose cuenta de lo que sucedía en el mundo, pues era una reacción muy natural ante la que esa época priista, recalcitrante, donde no existía una sola voz que pudiera contradecir, bueno, pues fue el futuro de nuestros jóvenes. Y algo, ya nada más como sugerencia, les invitaría a ver la película Canoa de 1975, porque trata la historia de unos jóvenes que van a acampar y de repente todo un pueblo se empieza a surgir el rumor de que eran comunistas. Esto es real, la película es real. Y de que eran comunistas y los asesinan, los terminan asesinando en una bodega de una iglesia, algo así. Entonces, esa era la verdadera situación de esa época. Esa sería mi participación. Sí, mira, a mí me gustaría retomar un poco la ceremonia del reconocimiento que se le hizo a la militante de la Liga 23 de septiembre, de Marta Alicia Camacho. Fue una ceremonia en donde estuvieron presentes el subsecretario de Gobernación, la secretaria de Gobernación, y fue un acto terriblemente emotivo. La mayoría de la gente era gente de cierta edad. Fue verdaderamente emotivo porque entre las cosas que se dijeron fue que el estar en un lugar en donde se asentaban los poderes de quienes los reprimieron era ya un logro histórico. Luego nombraron a los diferentes grupos de los grupos guerrilleros que hubo en los 70s y 80s, los pocos que aún existían o que pudieron ir, y dijeron presente en cada uno. Citaron a los lacandones, citaron a los del FRAP, citaron a los de la Liga, los que estaban ahí. En la ceremonia se escuchó un grito, ¿no? Vivan los jóvenes valientes que tomaron las armas. Y alguien gritó que vivan los de la Liga 23 de septiembre de Durango. No se ubicó perfectamente bien. Y a Salmerón lo despiden porque los califica de valientes. ¿Cómo es posible que un calificativo que distingue pues a alguien que se atreve y que independiente, la valentía no tiene nada que ver con las posiciones políticas? Sí. Una gente valiente puede ser de derecha, de ultraderecha, de izquierda. La valentía es una característica personal. ¿Y el que lo despide quién es, Nevares? Nomás para precisar. Pero no lo despiden. ¿Quién es el que lo despide? Solicitó su renuncia y no se la han dado. Claro. Okay, él renuncia, pero sin embargo, sí tiene una con ese matiz. Por ahí. Bueno. A mí me parece que fue que no debería haber sido presionado porque tuvo una presión para renunciar, porque es válida aquí en donde sea la condición de valentía de quien se atreve. Pero se juega mucho con el tiempo y se juega mucho con la ignorancia de la gente, porque lo que les dijo valientes a los que trataron de secuestrar
Entonces, la ultraderecha lo pinta de un asesinato, lo pinta de un secuestro, que si lo vemos en 2018, un secuestro, un asesinato, unos jóvenes tratando de retener a un empresario, es totalmente diferente. Porque ahora esta gente valiente se mueve por dinero, por drogas, por dinero. Sí, en aquellas épocas se movía por ideología, otras, ¿no? Entonces es un contexto totalmente diferente que la ultraderecha nos trata. Bueno, es una forma también de guerra sucia contra eso que finalmente cuando llegó López Obrador a la presidencia fue lo primero que reconoció. Esta es una lucha de hace muchos años, que no empieza conmigo y que ha habido muertes. Y entonces yo pienso que entraba todo ese tipo de revolucionarios. Pero sí, aquí el error es poner en diferentes contextos y diferentes épocas. Pero hay que ver también que si recibió represión Salmerón, que no me cabe duda que la recibió de este gobierno. Entonces hay que ver quién sigue dentro del mismo gobierno con ese tipo de prácticas. Bueno, lo que dijo el presidente nos facilitó mucho con su renuncia. Y otra cosa también, a mí me parece desafortunado el que sea declarado persona no grata en Nuevo León, Salmerón, precisamente y Noroña ya por el Congreso. Y Noroña, qué bueno, Noroña es persona no grata para muchos, pero sí hay en ese caso que por esa misma acción sea declarado no grata, pues sí, no me parece muy adecuado. Hacer el comentario en el sentido de que una persona, para entender este movimiento, ya vivimos otra realidad. En aquella época México estaba muy atomizado, estaba muy dividido, no había partidos u organizaciones sociales que pudiesen matizar los contradicciones de clase, vamos a llamarle de esa manera, las circunstancias que pudiesen conciliar las contradicciones sociales. En la actualidad ya hay muchos partidos, organizaciones sociales, es otra la realidad que se vive. Todo mundo, la izquierda de aquella época ya no existe, es difícil para mucha gente entenderlo, pero es una realidad, ya no existe. Hace 50 años se vivía otras condiciones, de tal manera que incluso llegó a los homicidios colectivos, como es el 2 de octubre, el 10 de junio, y muchos otros más, el último Ayotzinapa, crímenes de veras fuertes, duros. Pero toda persona, todo ser humano, que lo único que tiene que hacer, y en esto quiero que pongamos mucha atención, que apostando a sus ideas y a su convicción política, lo único que hace es poner a cambio su vida, sabe lo que ya comentaba ahorita Eduardo Ortega, sabe a dónde va, y sabe que lo que mejor puede hacer una vez que cae preso, claro, que lo liquiden de inmediato, por la tortura. Entonces, ese tipo de gente, cuando sabe que está apostando su vida por un ideal, por un cambio, que la única moneda de cambio que tiene su vida es de respeto. Es considerado valiente. Una persona que entrega su vida por un ideal. Y eso, como lo comentaba Jesús Nevares, puede ser de izquierda o de derecha. Las convicciones, sobre todo cuando va de por medio de la vida, es muy respetable. Y no puede tratársele con esa ligereza con lo que se le trató a Salmerón por la expresión que emitió. Entonces yo solamente quiero cerrar ya esta etapa para seguir sobre otros análisis con esa circunstancia. Evidentemente este tipo de situaciones de coyuntura histórica necesita mucho rescatarse incluso la memoria histórica. De Durango hubo varias personas que se murieron, otros desaparecieron e incluso varios de ellos murieron en tortura sin haber dicho nada. Entonces es gente de respeto, es gente que no se le puede tratar con la ligereza de que es un criminal. ¿Criminal de qué? A mí me parece, por último, Carlos, una cuestión nomás. Lo que no se entiende es que en la derecha existen intereses y en la izquierda existen convicciones. Entonces es una visión totalmente diferente y la derecha nunca ha podido entender que hay otro tipo de cosas que lo mueven a uno, que la convicción, que son otro tipo. Entonces, por eso no entienden. Es que realmente va por el dinero. No. Es un poco no lo que está pasando con la economía. Existe convicción también. Sí.
No es que son recursos. No, pero lo que dice López Obrador, ellos pretendían crecimiento que finalmente no se veía, y yo lo que pretendo es el bienestar. El bienestar, distribuir Durango, México tiene una historia guerrillera profunda, hombre. Sí, y antigua. Que a ver, ir a la guerrilla no Miren, es un... José María Morelos y Pavón estuvo en lucha guerrillera en el estado de Guerrero y en el Desde estado la de conquista, Michoacán, podríamos decir. Y ese tipo de cuestiones... Tenemos, me parece que en diferentes estados de la República, gentes que en un momento dado se lanzaron, si bien eran luchas en contra de hacendados, en contra de gentes que tenían cierto poder político y económico, no eran exactamente contra el Estado, pero eran formas guerrilleras de actuar. Una tradición histórica, la del Estado de Guerrero, de ahí nacen las guardias civiles, o cómo se llaman, porque siempre fueron autodefensivos. Ellos siempre fueron autodefensivos, ahora se constituyen en autodefensas. Incluso me parece que los narcotraficantes y todo son producto de exasperaciones, de pobreza, de miseria, que convierten esa rebeldía pues la encausan mal, ¿no? Lo encausan mal. Pero mira, en Guadalajara había una lucha muy fuerte entre los estudiantes democráticos, los porros, los violentos, y los violentos se constituyeron en narcotraficantes y los democráticos se constituyeron en gente de la Liga 23 de septiembre. Cuando el FED y la FED. Carlos Montemayor, yo recomendaría que lean a Carlos Montemayor, que es uno de los mejores que ha escrito sobre la Liga 23 de septiembre y sobre las circunstancias que se dieron. Bien, pues vamos a abordar otro tema que vale la pena. Si bien es verdad que tiene varios días que ya pasó esta circunstancia, es importante ver la significación que tiene sobre la cuestión del evento que hizo López Obrador en el Zócalo, en el Palacio Nacional, lo que constituyó el grito del día 15, es decir, y también su evento de 9 meses o el año de haber sido electo. Si ha habido movilizaciones que es importante tomarlas en consideración bajo un análisis derivado de la actitud de la gente, del número de gente que fue allí. Está la otra contraparte, la asistencia a un aniversario del Partido Acción Nacional donde se presenta Fox convocando a la rebeldía para destruir, para no utilizar la misma frase de él. Darle en la torre. Darle en la madre. Yo creo pues ya lo dijo, ¿verdad? Yo creo es válido. Entonces, decir... son elementos que es importante para saber por dónde va el país, cuál es la aceptación real de López Obrador en el país. Nada más puntualizar, antes de pasar a ese otro punto, que en el sur del país, durante esta época que estamos hablando en el anterior segmento de análisis, Lucio Genaro y Genaro Vázquez constituyeron un movimiento muy importante en el sur del país. Nada más lo quiero dejar anotado para no dejar. Pasamos a esta otra parte. Yo considero que, bueno, fue muy claro lo que dijo Vicente Fox al decir vamos a darle en la madre a López Obrador y a la Cuarta Transformación. Aquí sin duda alguna López Obrador, Vicente Fox no alcanza a asimilar, no alcanza a entender el triunfo arrasador que tuvo en las urnas Andrés Manuel López Obrador, a pesar que él fue el primer personaje que saca al PRI de los pinos. Permítame que nunca tuvo el cariño de la gente. A ver. En otro sexenio, sí. en otras circunstancias, cualquier persona que hubiese expresado lo que dijo Fox, así es. En ese momento lo así es, en ese momento, claro, sin duda eso alguna. Está documentado cientos de veces en eventos, sobre todo en estudiantes. Sí, claro. Pero bien, nada más quería... Sí, yo no recuerdo, tú tienes razón, una muy buena precisión, porque yo no recuerdo ni siquiera en el sexenio más reciente de Peña Nieto que otro presidente se haya expresado al decir vamos a darle en la madre, porque así lo dijo. Y ahora a mí me parece una acción lamentable, me parece una posición obsoleta, una cuestión... realmente muy desafortunada la oposición que quiere ejercer el Partido Acción Nacional en base a a ser un caudillo el cual ya está muerto, una persona sin representación, una persona
la cual en el proceso electoral de Enrique Peña Nieto pidió el voto por Peña Nieto. A ver, yo tengo respeto por los fundadores del Partido Acción Nacional, porque como dijo Nevares, coincidamos con ellos o no, pues es gente que tuvo una lucha, hicieron algo, anduvieron, o sea, y ahora realmente que se vean como no se les ve que quieran hacer algo por México, se les ve que quieren hacer algo en contra de Andrés Manuel López Obrador, aunque le vaya mal al país, eso es lo de menos. Aquí se están constituyendo en una oposición ramplona, en una oposición inexistente, en una oposición que realmente lo que van a lograr con ellos es darle más fuerza a Andrés Manuel López Obrador. Es lamentable que se vuelvan a unir. Bueno, Fox, están invitando a Margarita Zavala, están invitando a Calderón, están invitando a todos. Exactamente, okay. Una unión entre corruptos, una unión entre gente que realmente, pues sí, es mi primera participación. Bien. Realmente, porque no, le faltan varias. Aquí, pues ya se acabó. Bueno, efectivamente, el mensaje del grito, yo creo que fue inesperado para la oposición. Los contrastes de esos gritos de asesino, asesino, que ahora salieron a relucir de los gritos de Calderón, el de fuera Peña con Peña Nieto, y ahora esta unión que se dio natural con el nuevo presidente, sin duda a partir de ese día redobló esfuerzos la oposición, si así le queremos llamar, porque realmente son ciertos personajes. Ahorita los empezó a nombrar don Eduardo, pero son los mismos personajes que hace 3 años, y lo podemos buscar en YouTube, estuvieron en la fiesta de 75 años del jefe Diego, que eran Salinas, que era Fox, que era Xóchitl Gálvez, que eran todos estos personajes que hoy se juntan como una izquierda. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Han estado en contra de las leyes para atacar las facturas falsas, han estado totalmente en desacuerdo con la ley de amnistía, que es precisamente para sacar de las cárceles a mujeres embarazadas, indígenas que no han tenido derecho a ni siquiera un abogado, a un traductor para poderse defender. Estuvieron ahora con lo de Martí Batres, que le están adjudicando empresas y terrenos a su nombre, que habrá que ver. Esta investigación tiene que ser bien fundamentada para ver si es verdad o no, porque más allá de... ¿cómo se llama? ¿De Bartlett? De Bartlett. Bueno, ahí es otro tema. Perdón, por eso, permítame. Ese tema me equivoqué. Le adjudicaron esas... Ahorita hablamos precisamente de eso, pero es parte de... Pasó lo de Salmerón, pero hemos visto a una izquierda, a una derecha totalmente derrotada. Fox efectivamente dio esa frase de darle en la torre a la 4T. Bueno, en redes sociales ha sido totalmente aniquilado. Se sabe que debía dinero a Hacienda, que no lo ha pagado. El joven Maravilla, ex candidato a la presidencia por el PAN, trató de dar clases en la UNAM, no fue ni siquiera aceptado en la universidad, no lo dejaron ni siquiera entrar. Felipe Calderón fue aniquilado desde que le pusieron borolas, no se ha podido recuperar y ahí sigue. Y ayer a uno de los pilares, que lo único que le ayudaba es el olvido de lo que ha hecho en tantos años, bueno, pues se le acaba de descubrir que debe 900 millones de pesos de predial. ¿Quién? O sea, desde el jefe Diego, perdón por no nombrarlo, 900 millones de pesos de predial, no paga desde el 1993. Yo me puse a darle una investigada y precisamente fue en el 93, casualmente, cuando lo nombran candidato del PAN, a la presidencia, y se argumentaba mucho que después de que, porque efectivamente el jefe Diego llegó con un liderazgo que no se había visto por su carácter, por su forma de hablar, en el debate con Zedillo y con el ingeniero Cárdenas, pues dejó un muy buen sabor de boca a todos los mexicanos, y un día después desaparece. Hay entrevistas donde él dice que el sistema lo arrolló, cosa que pues ya vemos el arrolle. Simplemente le dejaron de cobrar en estos terrenos que no sabemos aparte si ya eran de él o se los dieron con todo y el predial gratis. Entonces, esta va a ser la ultraderecha, que yo no sé qué va a hacer, porque efectivamente está totalmente derrotada. Por más que en el círculo rojo se habla de la caída de López Obrador, pues en el fondo lo que vemos es todo lo contrario.
A ver, a mí me parece que no puede meterse a Bartlett en la misma bolsa. Bartlett tiene una historia negra que, si bien es cierto, se decantó a favor de López Obrador desde su primera, desde el 2006, donde dijo el PRI no puede apoyar al PAN, y se decanta por apoyar al PRD, porque mencionó, dice, el PRI y el PRD son como primos hermanos, así lo dijo. Pero a ver, Bartlett tiene muchísimas. Pero yo creo que vamos a centrarnos en el tema. Pero también, a ver, sí, no, pero también nos va el tiempo. No. A ver, pero es que aquí también en la historia, en la historia de la represión, también Bartlett es un personaje muy importante. Pero ya dejamos eso. Porque vamos a hablar de Bartlett. Porque estamos hablando de Bartlett. El tema que abrió el conductor fue el grito, la ceremonia. Pero lo de Bartlett también me parece. A ver, yo no puse a Bartlett en la mesa y me parece muy importante. Pero yo sí, pero si quieres ahorita lo tomamos, pero falta la participación de él. Hay que recordar nomás así como cuestión. No, estamos hablando de Bartlett, estamos acabando lo de Bartlett. Bueno, hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, en un libro que él escribió en el 95, Entre la historia y la esperanza, ese es el nombre del libro, Andrés Manuel López Obrador tachó de corrupto a Bartlett y dijo: se está enriqueciendo del dinero del erario en Tabasco. Entonces, Andrés Manuel López Obrador debe de recordar eso y no cometer el grave error de proteger Pero a eso quiere decir que las empresas que le acaban de hallar ¿son de él? No, eso es Entonces es lo que yo estoy diciendo. Habrá que investigarse, porque al presidente también le acaban de sembrar 26 empresas falsas. Que así lo hicieron. Ay, ¿por qué con Bartlett no puede ser? Pero ¿cómo sabe usted que eso no es sembrado? ¿Cómo sabe? Nada más dígame cómo sabe. No, bueno, porque entonces nadie sabemos si es sembrado. A toda la derecha le han sembrado una serie de cosas. Oiga, pues se lo sembraron a Josefina Vázquez Mota. ¿Se lo sembraron a Josefina Vázquez Mota, sí o no? Pues después dijeron que no era cierto. Nada más la bajaron del Estado de México. Llegaron a un acuerdo, pero hicieron eso. Son los expertos, y usted me dice si no, son los expertos en construir empresas fantasma, en todo ese tipo de rollo. Si usted tiene las pruebas, ok. Yo no puedo creer en la inocencia de Bartlett. Pero yo no puedo creer en la investigación. Bien. Es el primer personaje que le roba el triunfo a la izquierda en una presidencia de la República. Recibió órdenes y efectivamente debió de haber renunciado en ese momento. Órdenes por ella. No es el tema central. Yo quiero, por respeto al público, vamos a bajar el encono de ustedes en este sentido. Vamos a abordar las cosas bien. Nos queda ya poco tiempo. Hay muchos temas que abordar. No, pues yo me quedé fuera del tema. Nevares. No, mira, en la ceremonia del grito a mí me parece que fue una ceremonia estrictamente republicana, que recibió el reconocimiento hasta de gente sumamente cuestionada, como el señor del PAN, Barbón, Diego Fernández de Ceballos, que dijo que había sido una ceremonia magnánima. Le hizo un reconocimiento a la ceremonia. Y entonces, pues yo creo que no he visto ningún dato que recoja desde cuándo toda la asistencia en el Zócalo había coreado a un presidente en el grito, coreado al presidente. Y me parece que eso hace décadas. El periódico Reforma está siguiendo de manera minuciosa, diariamente, la aceptación del presidente de la República. Nunca un presidente se había sometido a el análisis diario, permanente de su aceptación. Y no solamente se sostuvo, sino que ha estado recuperando décimas. Es decir, y Reforma es un periódico opositor a López Obrador. Y me parece que la presencia de Fox es el reflejo de la falta de líderes. Cuando carece de líder un partido o varios partidos, recicla a veces lo más negativo que tiene. Y es una pena lo que acaba de pasar en el PAN, cuando ante la ausencia de gente de ellos que pueda enarbolar efectivamente una corriente opositora seria,
tengan que acudir a una figura tan desgastada social, políticamente, tan cuestionada como es Vicente Fox, que se constituyó en el 2000 como una posibilidad de transformación y finalmente no hizo más que lo mismo que el Partido Revolucionario Institucional. Es una pena que tengamos que aceptar que no es porque no se le den condiciones a los partidos para hacer contrapesos, es porque no tienen ni capacidad, ni contenido, ni militancia, ni líderes para hacer contrapesos. Esa es la circunstancia de Fox y del PAN, que tuvo que reciclar lo peorcito para ser representado en una posibilidad de combate a quienes tienen ahorita el poder político. Muy triste, muy lamentable lo que pasó. Bien. No, bueno, yo nada más para sumar, y sí entiendo que Fox haya sido una esperanza, pero fue una esperanza para los que no estaban informados, porque desde ese momento se sabía que había firmado el Fobaproa, deuda que de puro interés a los mexicanos nos cuesta 40 millones de pesos anuales. Estamos hablando que el presupuesto de Durango es de 28 o 26 millones de pesos anuales. Entonces imagínate, casi el doble del puro Fobaproa. No estamos hablando de la deuda externa que también nos la llevaron. El que haya dado, le haya dado el voto pero sí a la ciudadanía fue una posibilidad que vio la ciudadanía de cambio. Así es. El voto se tradujo en una especie de esperanza que se frustró, ¿no? Se frustró. Pero pues en base también eso, él en gran parte gana porque sí ganó, sin duda alguna, en base al hartazgo, al PRI, en base a la corrupción y a todo lo que estábamos hablando. Claro. Y sin embargo, este señor llega y yo diría que eso es un traidor a la patria, un traidor a la ciudadanía, porque traicionó los ideales, la esperanza de miles de gentes que votaron por él, se corrompe y no es más de lo mismo. Y su corruptela también fue muy, muy grande, se ha olvidado, pero el que dejara delinquir impunemente a los hermanos Vibriesca y toda la cuestión desafortunada de su sexenio, muy mal, como para que ahora efectivamente el Partido Acción Nacional pues lo quiera tomar como caudillo, es algo lamentable, algo que yo no... Es que también veamos quién es el presidente del Partido Acción Nacional. O sea, no tiene personalidad, no tiene ideología. No tiene... realmente. Marco Cortés lo dejó encargado efectivamente Anaya, ¿verdad? Entonces, pues no tiene absolutamente nada. Aquí, el que pudiera parecerme a mí, que Javier pudiera Corral. Hacer mejor papel, Javier Corral, no, tampoco. No es muy querido en Chihuahua. Y le ha hecho mal papel como gobierno. A mí me parece que Larios pudiera ser un buen representante de la exposición y de lo que es el Partido Acción Nacional, el secretario general del Partido Acción Nacional, el cual no ha estado de acuerdo con nada de lo que está pasando. Fíjate que ayer este personaje, este alcalde que le da la multa a Ceballos, es un panista, se entrevistó y realmente habla muy diferente. Dice, bueno, yo más allá de ser panista, aunque agradezco al PAN, aquí todos parejos, y el señor pues lleva 23 años sin pagar. Le decían, bueno, ¿y quién más? Cuando entrevistaban al alcalde, ¿quién más? Dice, no doy sus nombres porque colaboran y no se me hace... Entonces, ¿qué quiere decir? Que el jefe Diego ha de estar de a mí no me cobras. Fíjate, y ahora sé que esos terrenos eran de Mario Moreno Cantinflas, o sea, han de haber sido unas tierras muy productivas. No, pues... ¿Cómo se terminó haciendo de estas tierras? Y ayer, dándole la investigación al jefe Diego, fíjense, encontré una anécdota, hablando de la izquierda, de antes de los jóvenes, de una persona que fue rector de la Universidad de Querétaro, y que platica que él de joven, cuando era rojillo, así se les llamaba, era rojillo, era revolucionario, pues en Querétaro, en la zona donde vivía Diego Fernández de Ceballos, su papá era el mayor hacendado y lo traía en jaque. Entonces que un día el jefe Diego tenía 15 hermanos. Entonces un día llega con 4, este joven era un joven el que después fue rector de la Universidad de Querétaro, sale de un teatro, lo encañonan entre 4 hermanos y Diego Fernández le da una latiguiza, o sea, lo latiguea en la calle. Y a ver si vuelves a andar con tus
ya te imaginarás. Un joven jefe Diego de 25, 26 años. Entonces ahí nos da idea de la verdadera formación de estas personas, ¿no? Que se la pasaron diciéndole a López Obrador de qué vives, ni trabajas, no acabaste la universidad. Y hoy nos damos cuenta que el mismo Fox tenía una planta de huachicol en su rancho, que este señor no lleva años sin pagar una sola propiedad, vaya después lo que le va a salir. Pecatas minutas comparadas y a mí me parece que hay una exasperación de la derecha, una exasperación que lo está haciendo caer en unos errores que se le revierten. El haberle construido 26 empresas a López Obrador, a su esposa, pero ni siquiera con la inteligencia de haberlas dicho, miren, 2 las tiene en este estado, 3 las tiene todas acá, ahí todas concentradas en la zona conurbada Boca del Río, de Veracruz. en Boca del Río, en Veracruz. En Boca del Río. Y ya se peló el que firmó, ya no lo encuentran. Eso es producto de una exasperación que no hayan cómo, y me parece que la oposición debe de construir una propuesta, Sí. no balandronadas, ni tampoco pues ataques sucios, ¿no? Y por otra parte, creo que la Secretaría de Hacienda, el área de investigación de Hacienda, acaba de declarar que se está investigando los estados en donde hay lavado de dinero. Y están detectando que es en los gobernados por el PRI y por el PAN. Es una nota que no abundaron porque está el proceso de investigación. Y si esto llega a salir como se imagina uno que va a haber un escándalo fuerte, bueno, la perspectiva política tiene que ser reorientada si quieren realmente ser una oposición y recuperar el poder, porque así lo más que va conduciéndose es a que el actual grupo político que tiene el poder, que es Morena y que es el presidente López Obrador, vuelva a ganar. Yo tengo una opinión ya nada más para acabar. Yo pienso que la oposición está muerta y se me hace más fácil que la oposición surja del mismo Morena que una oposición panista o priista. A mí me parece muy grave que no exista una oposición real. Porque están construyendo. Estoy de acuerdo. Adelante, don Eduardo. Un gobierno democrático sin duda alguna necesita contrapesos, necesita una oposición, pero necesita una oposición real, no una oposición gritona, no una oposición ramplona. ¿Estamos en real? También Morena ha hecho muchas cosas mal, también Morena se está corrompiendo, también Morena no ha logrado generar una estructura y no es el partido ideal, está muy mal también, hay mucha corrupción dentro de Morena, no se están haciendo las cosas bien y el mismo presidente lo señaló al decir, si ustedes se corrompen yo me voy y pido que cambien de nombre. Yo considero que Andrés Manuel López Obrador, más que una persona de partido, más que dejar querer un sucesor, él quiere, lo que ha dicho siempre, trascender como un buen presidente y hacer realmente la cuarta transformación. Pues, a ver, un minuto cada quien para concluir. Un minuto es lo que queda. Les suplico que en su sabia capacidad de concreción se sujete. ¿Quién quiere iniciar? Ya para concluir. Bueno, lo mismo, cierro con lo mismo. Yo pienso que Morena podría, o los personajes que están, porque yo también coincido en que ha habido una gran incapacidad de Morena para seguir con el proyecto de López Obrador. Finalmente eran priistas y panistas también que se sumaron por intereses particulares, pero sí veo en Morena a los únicos ahorita, verdaderos cuadros que pueden alzar la voz y llamar la atención del pueblo, porque efectivamente lo ha hecho Tatiana Cloutier, lo han hecho varios personajes que creo que tienen más peso específico ahora que lo que puedan tener un Vicente Fox o uno de estos personajes. Yo pienso que la oposición se forma construyendo, no nada más tirándole tierra a lo que se está tratando de hacer. Esa sería mi opinión. Bien. No, pues yo lo que decía es que nos faltó tratar el tema de Ayotzinapan, que eso es muy importante, se cumplieron
5 años, antier, hace 2 días, y aquí la verdad histórica queda como una mentira histórica. Aquí se están encontrando nuevos elementos. Yo considero que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente está haciendo un buen trabajo al respecto. Han salido muchas cosas interesantes donde ya los C4 sabían que venían esos camiones desde hace 4 horas, los estuvieron monitoreando. Sale un personaje a la luz llamado el Elegante, el cual es al que llamaban patrón y patrón y patrón. Hay muchas cosas por ahí que nos han mentido, y la verdad histórica es una mentira histórica, y yo confío en que eso se resuelva rápido. Gracias. A mí me parece que hay que tomar ciertas características de lo que está sucediendo hoy y que no habría sucedido si ganan los otros partidos las elecciones. Sin duda. No habrían encarcelado a Rosario Robles, ni a Juan Collado, ni a Emilio Lozoya Tellman, ni estarían en capilla otros importantes políticos corruptos que eran parte del modelo. No había sucedido lo que está sucediendo ahorita, la disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos. Tampoco habría podido ejecutarse el proyecto, el programa social que se está implementando en este momento. Y para quienes dicen que pues a Durango no le toca nada, nada más quiero decirles que hay casi 18,000 millones de pesos en obra pública que ya están programados para que se ejecuten en Durango. Bien, bien, pues les agradecemos a todo el público radioescucha que nos acompañó en esta emisión tan álgida y emocionante de Pico de Gallo. Hablar, pero bueno. No lo dejaron hablar. Sí. Entonces, les agradecemos que nos hayan acompañado. Evidentemente, pues quien quiera volver a revisar, analizar este programa, lo puede encontrar en YouTube digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Les agradecemos que estén con nosotros. La próxima semana les tendremos también una entrevista de su interés. Pues no me queda nomás que despedirme de ustedes. Un servidor, Carlos Garza Limón. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Gracias.